Muy buenas tardes, estamos aquí ya hoy, 21 de enero, 5 de la tarde, son un poquito más de 5 de la tarde, estamos la Subsecretaría de Servicios de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública y la jurisdicción del centro en el tema de la semana 2 que tenemos en el tema de dengue específicamente. Hoy vamos a trabajar el tema de abordaje epidemiológico en dengue, en nombre de la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, secretaria de Salud y cabeza de todos estos esfuerzos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de jueves 5 de la tarde. Hoy empezamos un poquito retrasados por cuestiones de tecnología. Les pedimos por favor que se inscriban en la liga de internet que está manejada, que es la forma donde ustedes van a recibir sus constancias de presencia, y ya hablaremos de las dinámicas para las certificaciones de estos temas. Hoy la jurisdicción del centro nos apoya en el tema de hoy y me da mucho gusto recibir esta tarde a un epidemiólogo que a mi gusto es una persona que trabaja duro, trabaja fuerte, trabaja bien y que es parte del equipo de la jurisdicción del centro. Es el coordinador de epidemiología de la jurisdicción sanitaria del centro y me da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Javier Alejandro Camarena Izquierdo. El tema que estamos tratando de ir abordando las 4 semanas del mes de enero es el tema de dengue. Solo empezamos la semana pasada, tenemos un desfase de una semana que lo iremos ajustando en la intención de que toda la población que tenga interés a través de este medio de conocer del tema del dengue tenga todo el perfil de la problemática, el perfil sanitarista, el perfil epidemiológico, el perfil preventivo y el perfil diagnóstico y tratamiento. Lo más importante, recordemos que es la medicina preventiva, lo más importante es no dejar que este tipo de problemáticas agudice y estando en el trópico húmedo, estando en una zona endémica, pues es una problemática que tenemos que aprender a manejar. Le doy la bienvenida entonces al doctor Javier Alejandro Camarena Izquierdo. Querido doctor, me da gusto saludarte. Sé bienvenido a los espacios académicos digitales de la Dirección de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud y estamos en tus manos, querido amigo, con el tema de abordaje epidemiológico de el dengue. Gracias a todas y a todas por su presencia. Estamos en tus manos, amigo. Bienvenido. Gracias, maestro. Un saludo a todos. Antes que nada, un agradecimiento por esta invitación. Esperemos que sea de su agrado y que sea de utilidad esta plática del día de hoy, ¿no? No sé si comenzamos. Adelante, por favor. Comenzamos. Vamos a presentar... Bueno, vamos a presentar un análisis o un abordaje desde el punto de vista epidemiológico. No vamos a ver cifras. Realmente tenemos que considerar que las cifras son muy cambiantes. Va a depender de algunos factores de los que se habla siempre en la tríada epidemiológica, factores del huésped, factores del ambiente y factores como tal del mismo agente, ¿no? Que cuando tenemos más susceptibles se pueden dar brotes, cuando tenemos diferentes situaciones. El año pasado fue un año totalmente atípico. Tabasco es una zona endémica de dengue desde siempre por la situación climática que prevalece. Hay que considerar que el año pasado, por motivos de pandemia, bajó la notificación de casos, bajó las actividades como tal de vectores. No tenemos una cifra real. Mucha gente dejó de acudir a los servicios de salud también por quedarse en casa. Entonces, las cifras realmente son un poco menos confiables de lo habitual. Pero bueno, vamos a darle el toque de qué nos interesa en la parte de epidemiología, ¿no? Primero que nada, hay que recordar que el dengue es una enfermedad que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Los primeros relatos como tal del cuadro clínico se mencionan desde 1779, 1780,
ya se describía el cuadro clínico como tal. En ese momento le llamaban la fiebre quebrantahuesos, ¿no? Daba un dolor espantoso, tiraba a los pacientes en cama, entonces de allí el nombre. Desde el siglo pasado sabemos que con el movimiento poblacional, toda epidemia se mueve a como se mueven las personas, a cómo se mueve las mismas formas de transmisión. En este caso, cuando se empezó a incrementar el transporte comercial, cuando empezaron a cambiar barcos, aviones y demás, entre más movimiento hay de mercado, pues por allí se fue extendiendo el vector que transmite el dengue. Entonces eso propició que llegara a diferentes lugares en un tiempo mucho más corto de lo que había sucedido siglos atrás, ¿no? El reporte más antiguo de dengue data de la dinastía Qin en China. Estamos hablando de hace 1800, 1700 y tantos años. Entonces es bastante conocido este padecimiento, que antes de llegar a América atacó Asia, ¿no? Por eso los primeros datos. ¿Y a quién lo causa? Bueno, pues ya sabemos que es un virus. Su nombre lo podemos conocer como virus del dengue o dengue virus. Es un RNA envuelto, es un flavivirus y se conoce como una arbovirosis, dado que la transmite un vector. Tenemos 4 serotipos, están por allí estudiando un 5º serotipo, hasta este momento están reconocidos 4 y también su denominación bastante sencilla, ¿no? En orden numérico, sin tanto nombre raro para otros serobares, serotipo 1, 2, 3 y 4. La distribución epidemiológica, bueno, se tiene en todas las zonas que están dentro de los 30 grados latitud, 30 norte, 20 sur. Básicamente todo lo que tiene que ver con un clima tropical, con un clima templado a cálido, un clima húmedo. Entonces, más adelante vamos a ver algunas de las regiones de México cómo está. Entonces, cada año provoca cerca de 390 infecciones. Hay cerca de 390 millones de infectados anualmente. Y de esos, cerca de una tercera parte, un poco menos, presentan sintomatología. Entonces, muchas personas pueden estar infectadas, tener el virus, transmitirlo y, sin embargo, no presentar sintomatología. Decíamos hace un momento, el dengue es endémico en climas tropicales, subtropicales de todo el planeta. Ya está distribuido en todos los continentes, en todos los países que tienen este tipo de climas. Se da en cualquier tipo de área, sea urbana, semiurbana, rural, pero es mucho más marcado en áreas urbanas y en áreas semiurbanas. Entre más se tenga una población densa, ¿no? En las zonas en donde se tiene menos, se tiene una densidad poblacional menor, se presenta mucho menos porque, vamos a ver al rato las características del vector. El mosquito no vuela mucho, no es un mosquito que vuele kilómetros, vuela unos cuantos metros. Entonces, cuando las casas están muy separadas unas de otras, pues es muy difícil que el mosquito se desplace hacia unas zonas, ¿no? Entonces, aquí en Tabasco, por ejemplo, en centro, la transmisión la tenemos mucho en áreas urbanas, suburbanas, pero en las áreas rurales la transmisión es bastante baja. En las últimas décadas, bueno, ha incrementado bastante alrededor del mundo, más o menos entre 100 y 400 millones de infectados cada año. Y la mayoría de los casos, afortunadamente, son, como veíamos hace un momento, o asintomáticos o cursan con un cuadro clínico leve. ¿Okay? La prevención y el control del dengue dependen netamente de las medidas que se tengan para atacar el vector. No es una enfermedad que podamos tratar, no es una enfermedad que podamos prevenir de forma personal. Tenemos que hacerlo a través del control del vector, de los criaderos de los vectores y, desde luego, de las acciones de control cuando tenemos brotes en alguna área en específico. Como veíamos hace un momento, el mecanismo de transmisión es a través de un vector. El virus de dengue siempre va a ser transmitido por un mosquito.
el mosquito hembra, principalmente de Aedes aegypti, que es el que tiene una distribución mayor a nivel mundial, y en menor grado de Aedes albopictus, que no es que sea menos eficaz la transmisión, sino que no se ha distribuido en zonas geográficas como lo ha hecho ya el Aedes aegypti, ¿no? Entonces, si en algunos años el albopictus se distribuye de una manera más homogénea en el planeta, pues la transmisión de dengue va a ser todavía mayor, porque vamos a tener la presencia de la Aedes aegypti y la presencia de la Aedes albopictus. Y por allí hay un estudio que comprobó que en el caso de la Aedes albopictus se da una transmisión transovárica. Eso lo vamos a ver ahorita a detalle. Estos mismos mosquitos son los mismos que transmiten chikungunya, fiebre amarilla y Zika. Ojo con esos otros padecimientos que, si bien no provocan una letalidad y una mortalidad alta, chikungunya y Zika específicamente, fiebre amarilla sí. Entonces sabemos que fiebre amarilla tiene una letalidad cercana al 30%, mientras que dengue tiene una letalidad cercana al 2%, por debajo del 2%, en los casos graves. ¿Okay? Ahí aclarando, no del 100% de los pacientes, sino solamente de aquellos que desarrollan cuadros clínicos severos. ¿Cuál es el modo en el que se transmite? Bueno, un mosquito hembra de Aedes aegypti o de Aedes albopictus pica a una persona que está enferma, una persona que es portadora de dengue, y el virus pasa al sistema del mosquito. Se reproduce dentro del mosquito y pasa a las glándulas salivales del mosquito. Ese mosquito ya se considera infectado en un promedio de 4 a 5 días, cuando mucho. Y a partir de allí, todas las personas sanas que ese mosquito infectado pique van a adquirir el virus, que se va a desarrollar con la enfermedad en todas esas personas que estén allí, ¿no? Entre más personas infectadas haya, entre más densidad aédica tengamos, pues más efectiva va a ser la transmisión. Así es como se dan los brotes dentro de nuestras localidades. Entonces, este es el ciclo normal. El mosquito pica a una persona enferma, adquiere el virus, luego pica a las personas sanas y estas se enferman. Ojo, esto aplica para Aedes aegypti. Aedes albopictus está demostrado que al tener una transmisión transovárica, el mosquito pica a una persona enferma, se reproduce el virus dentro de su organismo, pero ojo, el virus puede pasar a los ovarios del mosquito. Y cuando el mosquito ovoposicione, todos los Aedes albopictus que nazcan van a nacer ya infectados. No necesitan precisamente de este ciclo. Entonces, la transmisión es mucho más severa, es mucho más rápida, porque no requiere de todo este movimiento que tiene normalmente el Aedes aegypti. Si nosotros hablamos de un control como tal del padecimiento, no lo vamos a hacer a través de mecanismos propios, como lo que estamos haciendo ahorita con medidas para coronavirus. Nosotros tenemos que ver que el mecanismo de transmisión es a través de un vector. Entonces, lo que tenemos que atacar como tal es la reproducción del vector. A quien tenemos que estar dándole guerra como tal es al Aedes aegypti, ¿no? Que es el que tenemos en Tabasco. Cada mosquito Aedes aegypti tiene unas características muy, muy propias, o cuando vemos mosquitos pensamos que todos hacen lo mismo, todos viven igual, pero varían, sus hábitos, sus formas varían. En el caso del mosquito Culex, que es el que más abunda en Tabasco, ovoposiciona en cualquier lugar, cualquier sitio donde haya agua, sea agua limpia, sea agua sucia, en lagunas, lagos. El mosquito Anopheles, que transmite paludismo, lo podemos encontrar en agua que tiene mucha corriente, ¿no? Y tiene un hábito de alimentación, no importa la distancia, ellos vuelan 3, 4, 5 kilómetros para alimentarse y regresar a su casa, a su hogar. En el caso del mosquito Aedes no tiene características así tan amplias. Yo siempre he dicho que es un mosquito fresa, ¿no? Es un mosquito fino. De entrada, ovoposiciona únicamente en agua limpia. Él prefiere, en lugar de irse al charco, de irse al arroyo, de ir a la laguna de las ilusiones,
prefiere una cubeta, un tanque, una llanta. Entre más limpia esté el agua, mejor para él. No importa, el cloro no lo afecta, no le hace nada, entonces, al contrario, le limita bacterias. No le pasa absolutamente nada al mosquito con eso. Entonces, entre más limpia el agua esté, mejor. Es un mosquito que, si bien se alimenta de cualquier animal, su alimento preferido es la sangre humana. Entonces, le gusta más vivir cerca de las personas. Entre más cerquita esté, mejor. Si hay una cubeta afuera de la casa, pero tenemos un tanque de 200 litros dentro de la vivienda, prefiere el tanque que está dentro. No le gusta la competencia tampoco, para pensar en que hayan otros animalitos en los lugares en donde va a oposicionar. Es muy, muy, muy selectivo en su ovipostura. Entonces, le gusta el agua quieta, el agua que no se mueve. Cuando hablamos de lugares en donde podamos tener brotes o donde podemos tener problemas, siempre es problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la falta del servicio de agua entubada, que eso no sé si ustedes lo han visto aquí en el estado, pero pues, de repente se da en algunas localidades. La gente tiene que acumular agua, ¿no? Entonces, la forma en la que la acumulamos es lo que a veces no hacemos de manera adecuada. Podemos acumularla en tanques, podemos acumularla en cubetas, en lo que nosotros querramos, siempre y cuando esté tapada. Entonces, una vez tapada, pues el mosquito no va a poder entrar y ovoposicionar. Ustedes pueden ver un mosquito hembra, en promedio pone entre 100 y 200 huevecillos por semana, ¿no? Entonces, cada huevecillo es depositado encima de la línea de la superficie del agua, no los pone dentro del agua, sino apenas arribita. Son muy sensibles al calor, son muy sensibles a la humedad de esos huevecillos, entonces más o menos de 2 a 3 días evolucionan de huevos, esos eclosionan y caen al agua, una larvita. Esa larva tarda de 4 a 5 días y pasa a un estadio más grande que se llama pupa, y de 1 a 2 días de esta pupa va a salir un mosquito adulto. Este es el ciclo de vida que tiene el mosco. Entonces, ustedes han escuchado las estrategias, o una de las estrategias de promoción a la salud: lava, tapa, voltea y tira. ¿Por qué tenemos que tapar? Pues para evitar que ese mosquito entre al recipiente y coloque sus huevecillos. Tenemos que lavar la orilla del recipiente porque estos huevecillos se depositan en esa orilla. Y esos huevecillos que quedan ahí, si el mosquito, bueno, si el huevecillo no detecta humedad, no detecta calor, no tiene las condiciones adecuadas para eclosionar, no eclosiona, pero es viable hasta por 1 año. Entonces ahí puede quedarse guardadito, ahí puede quedarse latente, y en 8, 9, 10 meses, cuando ese recipiente tenga agua nuevamente, ya sea por lluvia o por acumularla, detecta la humedad, detecta el calor y eclosiona. Entonces, de allí la importancia de lavar, tirar todo lo que no necesitamos. Bueno, si no lo necesito y acumula agua, es mejor deshacernos de él a tenerlo allí como un criadero potencial. Y aquello que sí podría ser de utilidad, pero que en este momento no me es útil, pues lo vamos a tener que tapar, o en el caso de las llantas, que es un medio bastante utilizado por este mosquito, colocarlas debajo de un techado en donde no le entre agua evita que sea criadero. Ojo, puede ser un refugio para el mosco, es decir, el mosquito adulto se mete en esos lugares para protegerse del sol, para protegerse de la lluvia, que es uno de los mecanismos de control natural del mosco. El agua, al momento de que cae encima de ellos, los aplasta, ¿no? Los mata. El viento los azota. Entonces, esos son los mecanismos que la naturaleza tiene para el control de este vector. Sin embargo, repetimos, las características del clima de nuestro estado pues no son precisamente, no tenemos un estado donde se marquen mucho las estaciones. Tenemos un invierno de 26, 27 grados. Entonces, realmente frío no hay. De repente hay periodos en los que llueve mucho y ahí no crece el mosco, pero una vez que pasa la lluvia, sale el sol, llegamos a 30, 30 y tantos grados y es un
unas condiciones excelentes y exquisitas para que este mosco se desarrolle. Esta es una parte más, el mismo esquema, pero una forma diferente, los huevecillos colocados, las diferentes etapas larvarias, que son 4, para posteriormente ser pupa y convertirse en un mosquito adulto. Ojo, veíamos hace un momento que por cada mosquito hembra, estamos hablando de 100 a 200 huevecillos colocados en un recipiente o viables, digamos, para convertirse en una semana más en mosquitos adultos. Cuando hablamos de control, desgraciadamente nuestra población piensa o tiene la idea errónea de que la fumigación es la octava maravilla del planeta, ¿no? Que es lo primero que hay que hacer, porque hay muchos mosquitos, pican duro y hay bastante, entonces hay que prevenir enfermedades. Realmente, por cada mosquito adulto que nosotros matemos con un insecticida aplicado de forma aérea, en una semana voy a tener 200 mosquitos por cada mosquito adulto que yo mate. Entonces, imagínense, realmente el trabajo que se tiene que hacer no es un trabajo para fumigar. La fumigación ayuda muchísimo a cortar transmisión cuando tenemos problemas de brotes, cuando tenemos en alguna zona un incremento de los casos esperados, pero definitivamente el control tiene que ser integral, es decir, evitar tener criaderos en los domicilios, deshacernos de lo que no necesitamos, tapar lo que sí estamos usando para evitar que el mosquito entre, no permitir, vamos, que el mosquito tenga dónde colocar sus huevecillos, en donde se pueda desarrollar para posteriormente ser adulto, y en casos ya necesarios, ante brotes, ante algún incremento de casos, pues ya en ese momento sí, definitivamente entrar con fumigación espacial o nebulización espacial, que llamamos, ¿no? Fumigar, vaya. El principal factor de riesgo que tenemos para contraer dengue, pues es vivir en una zona geográfica en donde habita el vector. Entonces, las zonas geográficas con mayor número de casos o mayor riesgo en nuestro país, pues es lo que ustedes ven en el mapa, ¿no? Toda la orillita naranja, roja, dependiendo de cómo lo vean, es donde hay mayor transmisión. Son zonas cálidas, zonas tropicales, zonas con mucha humedad, con mucho calor. Allí se va a dar todos los años, siempre, en algunas etapas del año más que en otras, pero ahí vamos a tener siempre la presencia de casos. En los amarillos, bueno, ocasionalmente en algunas zonas nada más se ven afectados esos estados, y bueno, los verdes rara vez. Es más, la mayoría de los casos que podemos ver en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algunas zonas del Estado de México, son generalmente casos importados, gente que salió de vacaciones y regresó enferma en un periodo de incubación, desarrolla la sintomatología y es ubicada dentro de la casuística de esos estados, pero realmente no representan alguna cifra relevante en cuanto a la morbilidad y mucho menos a la mortalidad. Por allí se hablaba de cómo hacer para que fuera homogéneo todo lo que es el tratamiento y la clasificación de los casos en nuestro país. Recordemos que durante muchísimo tiempo nosotros llamábamos a dengue y dengue hemorrágico. Después de eso sufrieron cambios en la clasificación para llamarse dengue, fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Actualmente la clasificación tanto epidemiológica como clínica es dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave, que va más apegado a la forma en la que se está presentando el dengue. Nosotros tenemos una variabilidad clínica, depende muchísimo de la respuesta inmune del huésped a la infección. Hablamos, esto es ya también conocido por la mayoría, son 4 serotipos, como mencionábamos hace un momento. De los 4 serotipos, si nos da en una ocasión un serotipo y en un tiempo cercano, 6 meses, 1 año, 2 años, nos da un serotipo diferente, se incrementa el riesgo de que se complique, de que sea un caso grave, ¿ok?
Si nos da una tercera infección por dengue, se incrementa todavía más el riesgo. Entonces, esa respuesta inmune del huésped también va ligada a la presentación de cada uno de los serotipos. Un serotipo, la infección por un serotipo no nos protege contra los otros tres. Sin embargo, la reinfección con serotipos diferentes hace más vulnerable al huésped. Lo hace, le incrementa la probabilidad de desarrollar casos graves y, desde luego, de morir, ¿no? Entonces, ojo con aquellos que ya tuvieron una o dos infecciones. La tercera, la cuarta, podría llegar a ser fatal. De ahí la importancia de tener bajo control al vector. Ya existe una vacuna, no está dentro de los esquemas de vacunación, existe una vacuna, es bastante efectiva contra los serotipos 1, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, no tanto contra el último serotipo. Hay un serotipo por allí que está todavía como que no desarrolla muy bien el organismo la inmunidad, la efectividad no es tan alta, siguen en experimentación, entonces, en el mercado privado por ahí se puede conseguir, pero, repito, la efectividad no es tan buena, sobre todo para uno de los serotipos. También la variabilidad clínica va a depender de las comorbilidades o factores de riesgo que tenga la persona, ¿no? Es muy, muy probable que una persona diabética, sobre todo descontrolada, presente mayores complicaciones o mayor riesgo de que sea una presentación grave o el mayor riesgo de morir. Veíamos hace un momento la exposición previa a una enfermedad. Entre más serotipos o más ocasiones me enferme de dengue, pues mayor es la probabilidad de que yo sufra de un cuadro grave o de morir. Y desde luego la virulencia de la cepa circulante en los últimos 5 años, más o menos, aproximadamente, el serotipo más virulento, el que deja mayor problema, el que se ha asociado incluso a mayor número de muertes en nuestro país y principalmente en nuestro estado, es el serotipo 3. Si hablamos de la transmisión, vamos a pensar que una persona la pica un mosquito infectado el día de hoy, lo tomamos como día 0. Ese día es el día 0. En el organismo vamos a tener una replicación viral, una viremia, vamos a tener un incremento en la cantidad de virus circulante en nuestro organismo, y esta viremia me va a durar aproximadamente 5, 6 días, 7 días cuando mucho. En ese momento el virus está presente dentro de nuestro organismo. En ese momento, digamos, un mosquito se alimenta de esa persona y va a pasar un periodo de incubación dentro del mosquito, aproximadamente de 7 días. A los 7 días ya ese mosquito que picó a una persona enferma ya puede transmitir la enfermedad. Entonces se alimenta de una persona sana y le transmite la enfermedad. Dentro del organismo del humano, del segundo humano, de esa persona sana previamente, va a pasar un periodo de incubación de aproximadamente 7 días, ¿no? Y a partir de allí la persona empieza a desarrollar también la viremia y más o menos es el periodo en el que se están desarrollando la sintomatología, de acuerdo a lo que conocemos como periodos de incubación. Entonces, esto es muy común en muchos padecimientos. No tomamos en consideración los periodos de incubación. Cuando yo encuentro un caso de dengue o un brote de dengue en una localidad, yo me voy a esto, periodos de incubación. Si yo encontré aquí a un paciente, mínimo este paciente se infectó hace 7 días, ¿ok? Pero quiere decir que yo en ese lugar tengo mosquitos infectados desde 7 días antes de que esta persona se infectara. Es decir, si yo encuentro un brote, ese brote tiene más de 14 días, al menos, y eso cuando estamos hablando de pocos casos. Cuando hablamos de 20 casos o más, seguramente ese brote ya tiene al menos entre 35 y 45 días, ¿no? Es un estimado. De allí la importancia de que nosotros estemos haciendo la notificación. Nosotros como médicos tenemos que hacer una notificación del 100% de los casos y adicional el muestreo para poder confirmar los casos. Existen diferentes datos que se dan dependiendo de los días en los que se encuentre un paciente. Hablamos de que los días de mayor riesgo de presentarse complicaciones están más o menos entre el día 3-4
hasta el día 6 o 7, cuando mucho una persona que ya pasó de 7 días, es difícil, realmente difícil que se pueda llegar a complicar. Ojo, no es, acuérdense que en medicina no todo es lo mismo, depende muchísimo de las personas, de la forma de la alimentación, de factores de enfermedades asociadas. Entonces, ojo con esto, pero básicamente hablamos de el periodo de mayor riesgo de complicaciones, 3-4 al 6-7 más o menos. Tenemos que hacer una vigilancia muy, muy estricta del paciente entre el día 3 y el día 7. Pero ojo, muchos de nuestros pacientes llegan al primero o segundo día de haberse sentido mal, de haber presentado sintomatología. Hacemos un diagnóstico o damos un tratamiento incluso. A veces pensamos en dengue. Pero de allí muchos de nosotros nos podemos olvidar de nuestro paciente. Y los días en donde más pegados debemos estar en la vigilancia del paciente en su forma clínica es entre el día 3 y el día 7, porque allí es donde se presentan las complicaciones. Difícil que se presenten al día 8, 9 o 10, ¿sí? Generalmente el paciente se nos puede morir día 12, 14, pero las complicaciones aparecen desde el tercer o cuarto día, ¿no? Entonces, esos días son los que tenemos, este periodo es el que tenemos que estar vigilando muchísimo, pero muchos de nosotros vemos a nuestro paciente en el primero o segundo día y después nos olvidamos de él, ¿no? Sobre todo porque lo que genera la consulta es el incremento de la fiebre que se da lo que llamamos día 0, que es el día que empezaría el padecimiento, y dura en promedio 3 días. Entonces el paciente se siente muy mal, el paciente tiene una fiebre muy alta que no se controla precisamente durante mucho tiempo. Tenemos por fuerzas que consumir paracetamol o algún otro, muchos pacientes automedican algún otro antipirético, pero una vez que pasa la fiebre, una vez que pasa el malestar, el paciente se siente mejor. Pero ojo, ese periodo ya no tiene fiebre, es un periodo febril. Ese periodo es donde se da mayor cantidad de complicaciones. Entonces, no pensemos en que la fiebre sería el dato de mayor peligro. Es cierto, si sube mucho, pues hay niños, por ejemplo, que pueden llegar a convulsionar. Pero cuando pasa el periodo febril, allí es donde se nos pueden presentar diferentes complicaciones. La misma fiebre incluso puede ocasionar una deshidratación. Muchas veces los antipiréticos no funcionan bien porque antipiréticos como el paracetamol, que es el que más usamos en dengue, funcionan regulando mecanismos que tienen que ver con el agua para el control de la temperatura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hidratar bien a nuestro paciente. El paciente, créanme, se deshidrata. Entonces, lo ideal para hidratarlo es suero oral, que contiene electrolitos y contiene agua, bien preparado, es bastante útil. Entonces, podemos disminuir el riesgo de deshidratación y adicional mejoramos el funcionamiento del paracetamol. Entonces, hay que tener en consideración esta parte, ¿no? Lo primero que hacemos muchas veces es, cuando hablamos de laboratorios pensando en dengue, pedimos una citometría hemática y nos vamos con las plaquetas. Estamos, por tradición más que por otra cosa, muy casados con las plaquetas, pero ojo, las plaquetas no se alteran en los primeros días. Entonces, si yo veo a un paciente al día 1, 2, 3 de inicio de sintomatología, pues las plaquetas van a estar a todo dar. Pero ojo, en ese periodo que comentábamos, ese periodo crítico, 3, 4, 5 días, 6 días, 7 días de haber iniciado el padecimiento, allí es donde se puede dar una disminución en la cantidad de plaquetas que tenemos, ¿no? Ahí es donde podemos tener el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, no nos preocupemos por las plaquetas en los primeros días, ¿sí? El hematocrito es lo que disminuye. Vamos a encontrar un hematocrito bastante bajito. Pero ojo, lo primero que hay que pensar o lo primero que hay que ver es en el cuadro clínico. No nos vayamos tanto con los laboratorios. Podemos confirmar o descartar un caso. Si hablamos de serología, bueno, los primeros días, los primeros 5 días, cuando mucho, es cuando aparece el virus. En una primoinfección, en una infección por otro serotipo, segunda, tercera infección, la cantidad de días que dura la viremia es un poco menos, a veces solo 3 días, ¿no? Hoy por hoy, el estudio más útil para identificación de dengue es la prueba de PCR en tiempo real.
un método similar, igualito al que tenemos en coronavirus. Depende mucho de la presencia del virus, entonces la muestra se tiene que tomar en los primeros 5 días. Si nosotros tomamos una muestra el sexto, séptimo, octavo día de iniciar la sintomatología, difícilmente vamos a encontrar la presencia del virus. Lo vamos a tener como un resultado negativo, porque ya pasó el periodo en el que se da la viremia, ¿no? Entonces, aquí es importante, la prueba de diagnóstico es serológica y es con búsqueda de PCR. Antes usábamos IgM, usábamos IgG, para aquellos que tenían 8 o 10 días más o menos, IgM para los primeros 7 de 8 días, y la detección de la proteína de superficie del virus, la NS1, que también es bastante útil. Pero con la entrada de chikungunya y Zika, se le dio un poco menos de importancia a estas pruebas de laboratorio porque son flavivirus y comparten una estructura similar en la proteína de superficie, en la NS1. Entonces, puede ser Zika, puede ser chikungunya, y yo correr una prueba de anticuerpos o una prueba de NS1 y me va a salir positiva, pero no voy a poder identificar cuál de los tres es, ¿no? Entonces, para poder tener la certeza, lo ideal es PCR para dengue. Ahí podemos identificar PCR, Zika o chikungunya, dependiendo. Recordando también lo que veíamos hace un momento, la mayor letalidad la tiene dengue, cercana al 2%. Chikungunya, Zika realmente no llegan ni al 0.1%. ¿Qué podemos esperar? Bueno, hay varios factores del huésped. Todas estas interleucinas, todas estas citocinas que nos pueden producir fuga capilar y choque. La supresión de hematopoiesis, que tiene que ver con trombocitopenia y estaba ligada desde luego a hemorragia. Hay algunas alteraciones en los factores de coagulación que nos van a producir también la misma hemorragia, y el daño hepático que también puede ser ocasionado. Dengue es hepatotrópico, entonces sí le pega al hígado, sí lo puede dañar. Y es uno de los órganos que tenemos que estar vigilando. Incluso en la exploración clínica tenemos que buscar si no hay por ahí una hepatomegalia. Ojo con esos pacientes que hacen hepatomegalia, son los que se nos pueden complicar en un tiempo muy cortito, ¿no? ¿Qué podemos tener? Fuga capilar, choque, hemorragias. Estas son las pruebas que comentábamos hace un momento. Antes, hace muchísimos años, se utilizaba el aislamiento viral. Era una prueba que se tomaba en los primeros días de sintomatología y se tardaban 20 días en darnos el resultado para decirnos si era serotipo 1, 2, 3 o 4. Realmente no es muy útil para el diagnóstico o para iniciar un tratamiento en un paciente por lo que tardaba, pero sí servía como para poder identificar si era el serotipo 1, 2, 3 o 4 el que estaba circulando en alguna región. La prueba NS1, IgM, IgG, que eran las que veíamos hace un momento, ya disminuye su uso con la entrada de los otros flavivirus, de las otras arbovirosis. ELISA, bueno, realmente no ha sido muy utilizado, y la prueba que usamos hoy en día, PCR, que adicional también me permite identificar qué serotipo es, si es serotipo 1, serotipo 2, 3 o 4, entonces el aislamiento viral pasó a la historia, ¿no? ¿Cómo funcionan los anticuerpos en dengue? Como en muchos otros padecimientos. Tenemos una infección, la llamamos día 0 a partir de que empieza la viremia. Tarda un promedio de 5 días. Más o menos para el día 5 o 6 se empieza a elevar IgM, se eleva muy rápido. Al día 10 más o menos alcanza su pico y posteriormente desciende hasta desaparecer. La IgG, por el contrario, empieza a aparecer el día 7, 8, sube más o menos al día 15, tenemos un pico máximo, después disminuye, esta no desaparece, se mantiene durante mucho tiempo, que es lo que nos va a ocasionar defensas contra ese serotipo. La presencia de los síntomas los vamos a tener más o menos entre el día 5, 7, que es el promedio del periodo de incubación, y me van a durar la fase febril, recordemos, una cosa de 3 días más o menos. Esto es en una primoinfección.
Si más adelante me contagio de otro serotipo, ese periodo de viremia, por la misma presencia de IgG, aunque no es tan efectiva, disminuye el tiempo que va a tardar el virus en su fase de replicación. Va a disminuir la fiebre, no vamos a tener tantos días de fiebre. La IgM se va a formar ya no al día 5 o 7, sino se va a formar desde el día 3, 4, porque las estructuras son muy similares. No va a llegar a un pico tan elevado como en la primoinfección, va a ser mucho menos y va a desaparecer mucho más rápido, va a durar muy poquito tiempo. Pero va a hacer que la IgG se eleve incluso desde antes que la misma IgM o prácticamente al mismo tiempo que la IgM. Se eleva, pero se eleva por encima, muy, muy por encima de los valores de una primoinfección. Entonces, esto era muy útil para el diagnóstico por inmunoglobulinas, porque si encontrábamos IgM, nos hablaba de una infección reciente que tenía entre 7 y 14 días más o menos de haberse presentado. Si encontrábamos una IgG en cierto nivel de corte para el laboratorio, que pueden ver aquí la dilución, por debajo de este nivel nos hablaba de una infección pasada, una infección o eran anticuerpos como tal de memoria, pero si esta IgG pasaba de ese nivel de corte, bueno, decíamos, es una infección reciente, a pesar de que sea IgG. No todas las IgGs precisamente tenían que ver con memoria, o al menos no en el caso de dengue. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Nos hemos quedado mucho con padecimientos muy en específico y nos olvidamos a veces de padecimientos que pudieran todavía estar por allí presentes en nuestro medio y desde luego dándonos lata, ¿no? Podemos pensar en paludismo y podemos hacer gota gruesa para hacer el diagnóstico. Podemos pensar en fiebre tifoidea. Durante la última inundación fuerte de 2009, conocimos a la leptospirosis. Entonces, ojo, el cuadro clínico es muy, muy, muy parecido. Nada más que la letalidad de la leptospirosis es mucho más alta. Y adicional, esta sí tiene tratamiento específico, ¿no? Entonces, podemos pensar o descartar esta, que es igualito el cuadro clínico a dengue. Podemos pensar en sepsis con algún antecedente de alguna lesión que fuera asociada o fuera asociada a alguna infección bacteriana. Enfermedades febriles exantemáticas. Ojo, dengue puede dar un exantema, da un exantema maculopapular, un puntilleo bastante fino. Podemos hacer o debemos hacer también el diagnóstico diferencial con sarampión, con rubiola, con escarlatina. Entonces, ojo con estas. Puede ser una enfermedad febril exantemática. No descartamos, el año antepasado, tuvimos un brote por sarampión aquí en el estado, aquí en Centro específicamente, con 4 casos dentro del municipio y uno más que le mandamos a Querétaro, ¿no? Entonces estuvo asociado con el brote de nosotros, se infectó aquí, luego viaja a Querétaro y allá desarrolla la enfermedad, pero ojo, este podría llegar a confundirse con dengue. Entonces, tenemos que estar pendientes de los dos están sujetos a vigilancia epidemiológica. Influenza, aunque no es tan parecido, sobre todo por la sintomatología respiratoria. Ojo con los abdómenes agudos. Muchas veces pensamos en una apendicitis o en una otra complicación abdominal, pero dengue, cuando existe extravasación, esa extravasación puede llegar a tórax, puede llegar al abdomen, y antes de ser descrito lo que en su momento se conoció como dengue hemorrágico, y luego fiebre hemorrágica por dengue, ahorita lo llamamos dengue grave, muchos de los pacientes llegaban a los hospitales con dolor abdominal, los asociaban con abdomen agudo, entraban a cirugía y bueno, lo que encontraban era una extravasación así bastante marcada y pues todos los pacientes que metían a cirugía se morían, ¿no? Ojo con esto, las complicaciones también se deben estar vigilando desde este punto de vista. La brucelosis, aunque bueno, brucelosis es un padecimiento febril crónico. Entonces, después de 3 días podemos estar pensando en brucelosis, después de 3 días de fiebre.
Si alguien llega y me dice que tiene 8, 9, 10 días con fiebre, descarto dengue en automático. Recordemos, dengue es una enfermedad febril aguda, dura 3 días en promedio, 4 cuando mucho, la fiebre, y después se quita. Entonces, un paciente con 8, 10, 12 días de fiebre, un mes de fiebre, pensemos en otra cosa, ¿no? Pero descartemos el dengue. Alguna meningitis, alguna hepatitis, leucemias, fiebre amarilla, que en este momento no tenemos en nuestro país, pero ojo, desde hace 3 años ya está teniendo algunos problemas por allí. Brasil no está presente la enfermedad, en cualquier momento puede llegar a presentarse. La proteína NS1, que era bastante utilizada para el diagnóstico, se puede detectar durante la replicación temprana, la expresa toda célula infectada, pero en este momento ya pierde mucho su utilidad por la presencia de las otras dos arbovirosis que comentábamos, Zika, chikungunya, son muy parecidas, entonces no podríamos diferenciar entre una y otra. Cuando hablábamos del cambio de terminología, dejamos de llamar dengue hemorrágico y le pusieron dengue hemorrágica por dengue. Pero, ojo, si hablamos de un padecimiento al que yo le pongo fiebre hemorrágica, pues lo que pienso es una hemorragia, ¿no? Entonces, un sangrado como tal. Y empezamos a vigilar manifestaciones de sangrado. Era muy común que todo paciente con dengue, o a la fecha, le digamos, hay que estar pendientes de sangrados de encías, sangrados de nariz, algún moretón que se pueda presentar en alguna parte de su cuerpo, y en el caso de las mujeres, incluso que se le adelante su menstruación o cosas por el estilo. Siempre hemos puesto mucho énfasis en la cuestión que tiene que ver con hemorragias, pero ojo, las complicaciones no se van a dar por un sangrado como tal, se van a dar por fuga plasmática. Entonces, lo que tenemos que estar vigilando son datos que tengan que ver con fuga plasmática. Y créanme, no está relacionada esa fuga con las plaquetas. Hay gente que llega a 20,000 plaquetas y está todo dar. Y hay gente que tiene 60, 70,000 y empieza con complicaciones, no precisamente de hemorragia, pero sí de esa fuga plasmática. Y esa fuga plasmática se puede dar a lugares que no vemos, tórax y abdomen. Entonces, todo paciente con dengue, sobre todo entre el día 3 y el día 7, nosotros tenemos que estar muy pendientes con su respiración. El paciente puede llegar a presentar dificultad respiratoria, no por una infección agregada en los pulmones, sino porque pueda estar haciendo algún tipo de derrame, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Lo mismo con el abdomen. Hay extravasación, hay fuga plasmática, hay líquido en cavidad abdominal, entonces lo podemos confundir con un abdomen agudo. Todo paciente en el que tuviéramos o llegáramos a tener el diagnóstico de dengue, vigilar en esos días estas dos áreas, tórax y abdomen. Si alguien presenta alguna molestia de dolor abdominal o de dificultad respiratoria, sobre todo entre los días 3 a 7, ojo, esos son unos pacientes que se nos están complicando. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de ello. Pero bueno, hablemos de los casos no graves, que es la mayoría de los casos, afortunadamente. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? No se automedique. Hay algunos medicamentos que nos pueden incrementar el riesgo de fuga plasmática. ¿Cuáles? Ya es conocido, ¿no? La aspirina es el primero. En general hablamos de AINES, pero el más usado es la aspirina cuando hablamos de pacientes que se automedican. Ya hemos tenido defunciones asociadas al consumo de ácido acetilsalicílico en pacientes con dengue. Entonces, tenemos que saber identificar signos de alarma. No nos metamos tanto a ver si tiene un moretón, si tiene un sangrado, si tiene un sangrado visible como tal. Hay que ir más allá. Hay que meternos bien a revisar bien al paciente, a entrevistar bien al paciente, y tenemos que buscar, como comentamos hace un momento, problemas en la respiración, problemas de dolor abdominal, ojo con ellos. Hay que hidratar a todos los pacientes. Entre más hidratado esté, mejor es su funcionamiento. Mejor es el funcionamiento del antipirético. No necesitaríamos tanto si estábamos bien hidratados. Recuerden, los medicamentos como paracetamol tienen mucho que ver con el uso adecuado de los líquidos. Si el paciente no tiene suficiente, una hidratación adecuada, el efecto del medicamento va a ser mucho menor. Entonces hay que hidratarlo bien. La recomendación mayor es suero oral.
Si no es tan fuerte la fiebre o si ya hubo un consumo de algún antipirético, ya tomaron el paracetamol, pues vamos a terminar de controlar esa fiebre con medios físicos. Porque si no, sobre todo en los niños, es bastante común la intoxicación con el paracetamol. Entonces, nos pasamos de dosis, o las mamás que automedican a sus niños se pasan de dosis y terminan intoxicados, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. En caso necesario, el paracetamol, nosotros ya estamos acostumbrados a que primero el paracetamol y ya luego averiguo, ¿no? Entonces, créanme, he visto pacientes que tienen todo el cuadro clínico de dengue, excepto la fiebre. Entonces dice, cuando interrogamos bien a los pacientes, resulta que pues, no le dio fiebre porque muchos de ellos, desde que se empezaron a sentir mal, tenían tantito dolor de cabeza, tantito molestia y paracetamol, ¿no? A cada 3-4 horas. Entonces no les daba tiempo como tal de desarrollar la fiebre, aunque realmente esto no es tan común, dado que la fiebre es tan fuerte que sí hay que estar consumiendo líquido y paracetamol de forma bastante frecuente. No usemos el ácido acetilsalicílico, no usemos el metamizol. Si alguien tiene extravasaciones, si le damos metamizol, podemos hipotensarlo, lo podemos poner peor. Y los esteroides no son muy buenos en estos casos. Acuérdense que también intervienen en el mecanismo de la regulación de los líquidos y electrolitos, entonces podríamos complicar de alguna manera a nuestro paciente. Evitar la administración intramuscular de medicamentos. Podemos ocasionar por allí alguna extravasación en alguna zona muscular que más adelante pueda dar problemas. Y bueno, ojo, esteroides, inmunoglobulinas o medicamentos antivirales pueden o podrían llegar en algún momento a complicar el cuadro clínico. El dengue lo podemos encontrar, veamos hace un momento, poco más del 70% de los casos cursan de forma asintomática. Entonces, muchos de ellos no van a tener como tal la sintomatología, pero sí pueden ser transmisores. No podemos identificar a las personas asintomáticas, sería una situación bastante difícil de hacer, pero sí tenemos que empezar a pensar en fiebre con aquellos pacientes que presentan fiebre, sobre todo esa fiebre inespecífica, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado brotes en comunidades, en personas que llegaron a las unidades de atención médica, que no se pensó en dengue. Entonces es brotes de faringitis, brotes de faringoamigdalitis, incluso en alguna ocasión en un poblado de aquí del municipio, encontramos un brote de alergias, porque los pacientes presentaron exantema y los diagnosticaron con alergia. Cuando fuimos a ver a los casos, no, hombre, teníamos más de 70 casos de dengue, ¿no? Entonces es una situación bastante común que no hagamos esa diferenciación, sobre todo en la parte de los pacientes que presentan fiebre. Vivimos en un estado en donde el dengue es endémico, lo vamos a tener siempre, entonces pensemos bien en el diagnóstico que podemos tener. Desde luego el dengue no grave y que lo podemos ver sin o con signos de alarma, y la última clasificación que sería el dengue grave. ¿Cuándo tenemos que estar pensando que la enfermedad está progresando, que se está haciendo más, que se puede complicar? Veíamos hace un momento dolor abdominal intenso, vómito, evidencia clínica de acumulación de líquidos, sobre todo edema, miembros inferiores, hemorragia activa en alguna mucosa, que esa es una forma ya visible de esa extravasación. Puede ser tubo digestivo, puede ser respiratorio, puede ser incluso urinario. Alteraciones neurológicas o del estado de conciencia, ojo, y desde luego veíamos es hepatotrópico, ojo, hay que revisar el hígado del paciente, hay que revisar, hay que palpar. Hay algunas situaciones que pueden provocar mayor riesgo, incremento del riesgo. Esta es una diapositiva que utilizamos por allí del grupo del Juan Gram. Ojo con los pacientes diabéticos, ojo con los pacientes hipertensos. Tienen alteraciones de líquidos y electrolíticos, entonces podrían llegar a complicarse mucho más fácil. Ojo con aquellos pacientes que tienen una enfermedad ulceropéptica.
el sangrado podría ser más abundante, podría ser mayor. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes que ya tienen un daño hepático previo por cirrosis o por algún otro motivo. Las mujeres embarazadas también tienen un cambio en lo que tiene que ver con el manejo de líquidos dentro de su organismo. Los niños tenemos que pensar también que se nos pueden complicar, pero ellos no se complican tanto porque la edad sea un factor de riesgo para que se haga grave su cuadro clínico. El problema en los niños es que entre más chiquitos están, menos nos dicen qué es lo que tienen, ¿no? Entonces, el diagnóstico normalmente no lo hacemos. El diagnóstico casi siempre termina en manos de los pediatras que están en los hospitales. Cuando ya el niño llega complicado, se piensa en dengue, bueno, le hacen los estudios y sale positivo, pero mientras tanto, difícil, muy, muy difícil establecer su diagnóstico porque el niño pequeño que no sabe hablar, que no sabe expresarse, pues nada más va a estar muy llorón, va a tener fiebre, no va a querer comer y bueno, eso te lo da un sinfín de enfermedades, ¿no? Entonces, en ellos normalmente no hacemos el diagnóstico porque no lo pensamos. Ojo también con aquellos pacientes o aquellas personas que están aisladas socialmente. Ellos viven solos, ellos no tienen comunicación con prácticamente nadie, pueden enfermar, se puede hacer el diagnóstico. En los días de estar en su casa solitos se pueden complicar. Hace 8 años ya tuvimos una defunción por esto precisamente, un pacientito que no estaba solito, había caído en un problema de depresión, cursó con dengue y 2 días después lo encontraron muerto en su casa, ¿no? Por complicaciones de dengue. Entonces, ese aislamiento social que a veces no tomamos en consideración puede ser que sea un factor para que, si se complica, puede llegar a la muerte del paciente. Y la existencia de trastornos hemorrágicos previos, bueno, es obvio. Si el dengue nos puede ocasionar un trastorno hemorrágico, si yo ya traía uno desde antes, pues, ojo, se pueden complicar. El manejo, ¿dónde se debe dar? Nosotros nos interesa la parte de, sobre todo, primer nivel, que sería el dengue sin signos de alarma. Puede haber dengue sin signos de alarma, pero ojo con las comorbilidades. Puede haber dengue con signos de alarma y el dengue grave. El ambulatorio, el que vamos a tener en su casa, es aquel que interrogamos, vemos o hacemos el diagnóstico de dengue, no tiene signos de alarma, no tiene comorbilidades, en su casa, tranquilo, no hay por qué moverlo de ahí. Si tiene comorbilidades, las que veamos hace un momento, una persona embarazada, una persona con alguna enfermedad crónica, lo podemos dejar en su casa, pero ojo, hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Hay que estar siguiendo a ver cómo evoluciona, hay que estar preguntando, hay que citarlo a una consulta de control. Aquellos que tienen signos de alarma, generalmente lo ideal es la referencia a un hospital y en una sala normal, en una sala general de hospitalización. Los dengues graves son de terapia intensiva. Hay que estar muy, muy pendientes de la evolución de líquidos y electrolitos. ¿Qué tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes cuando les damos esas consultas de control, ese seguimiento? Ojo con la presencia de dolor abdominal, ojo con la presencia de vómito, pendientes de la acumulación de líquidos. Hay que escucharle sus pulmones, hay que revisar el abdomen, hay que tocar en las piernas si no tienen edema. Hay que buscar la posibilidad de que tenga hemorragia activa en alguna mucosa, alteraciones del estado de alerta, hay que revisar ese hígado y en su momento, si tenemos el acceso, hay que estar pendientes del hematocrito en los primeros días y a partir del tercero o cuarto vale la pena estar pendiente de las plaquetas. Si alguien presenta hemorragias espontáneas, independientemente del conteo de plaquetas, les decía, podemos tener 80, 90 mil y el paciente presentar alguna alteración, algún sangrado, o podemos tener 20 mil y que el paciente no tenga ningún tipo de sangrado, ¿no? Si el paciente está deshidratado, no está tolerando vía oral, si el paciente presenta hipotensión postural, diaforesis o insuficiencia respiratoria, hay que hospitalizarlo, hay que checarlo, hay que revisarlo bien y
descartar o confirmar la presencia de alguna extravasación para poder manejarlo de manera adecuada, ¿no? Algún problema de disfunción de algún órgano, ya sea hepático, renal, porque haya tenido alguna extravasación muy fuerte, o respiratoria, veremos, se complican nuestros pacientes si tienen derrames. Alteraciones neurológicas, condiciones coexistentes, ojo, embarazo, infancia, adultos mayores, todos los que tengan que ver con comorbilidades, eso los tenemos que vigilar muchísimo. En algunos casos, si es necesario, mandarlos a hospitalizar, desde luego. Alteraciones hematológicas, cáncer, y muy pendientes de aquellos que tienen algún aislamiento social o alguien que tenga factores de riesgo y que viva en una localidad cuyo acceso a un hospital sea difícil. Entonces, ojo con ellos, a veces es mejor manejarlos desde el hospital. No vamos a entrar en mucho detalle para los pacientes que tengan sangrado. Todo esto normalmente ya tendría que ser un manejo hospitalario, del que no vamos a tener mayor detalle. Pero pacientes que tienen todas estas características que vemos aquí: un choque prolongado, hipotensión o un daño renal o hepático, pacientes con antiinflamatorios no esteroideos, pacientes con úlcera péptica, con anticoagulantes, algunos que toman tratamientos anticoagulantes, todos ellos tienen un mayor riesgo de sangrado. Entonces, ojo, estos, pues, muy pendientes, y en su caso la referencia al hospital, ¿no? Hasta aquí lo dejamos. Había un apartado por allí que tenía que ver más con lo que se hace en el hospital, pero creo que para la plática del día de hoy tenemos que quedarnos con la idea de que la parte más importante para nosotros va a ser la parte preventiva, no metiéndonos en la parte que tiene que ver con el manejo de hospital. Vamos a tener que ver la parte preventiva. Ojo, la parte preventiva en dengue, el enfoque es la eliminación del vector, pero no pensando en la fumigación, no pensando en matar al mosquito en su fase adulta. Tenemos que empezar en casa y tenemos que empezar con la eliminación de criaderos potenciales, todos los criaderos potenciales que podamos tener, que son todos los recipientes que no usamos o incluso aquellos que sí usamos y que son capaces de acumular agua, ¿no? En muchos casos hacemos campañas de lo que llamamos descacharrización o eliminación de criaderos potenciales, pero nuestra población no elimina los criaderos potenciales, elimina lo que ya no le sirve. Entonces, a nosotros nos interesa que se elimine todo aquello que ya no usamos, pero que acumula agua, porque esos son los criaderos en donde se da el desarrollo del mosquito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo desde la casa, y es la eliminación de criaderos potenciales para verdaderamente hacer un trabajo de primer nivel, de la parte que toca, que sería prevención. No sé si hay algún comentario. Es una excelente disertación. Pareciera que al escucharte, yo hace 2 años estuve en un encuentro con dengue, con la parte de dengue que tiene que ver con hemorragia. Yo tuve hemorragia de encías, pero ahora que te oigo disertar, me llama la atención, querido amigo, que hasta parece simple lo que dices. Parece simple todo este manejo, y es algo muy complejo a nivel de diagnóstico. Es algo muy complejo, como bien decías, depende de la etapa,
de la persona. Si es un niño, por ejemplo, logra hacer algo en ocasiones poco perceptible. Si está combinado con enfermedades crónico-degenerativas, pues también es una situación que se complica. Si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay algún tipo de patología, por lo que es importante que las personas que nos están escuchando, primera regla de oro, y vuelve a ser regla de oro, es no se automedique. Y por favor, respetando esa parte, ir a las unidades de salud o responder a los llamados de los profesionales de la salud para evitar situaciones que puedan complicar las variables. Y eso me queda muy claro, y cada vez en las dos conferencias que hemos tenido, con la de hoy en función de dengue, nos queda muy claro. Quiero compartirte algunas cosas, allá que me estás escuchando. Fíjate que está Andrés Castellanos enviándote saludos, está Lisbeth Sánchez, Maribel Nieto, Lázaro Izquierdo, Yoyis Alejandra, te están saludando, querido amigo, desde Tamaulipas, desde Reynosa, Tamaulipas. Excelente tema, muchas gracias. Te están saludando y mandándote bendiciones. Gloria Olín, del Hospital Comunitario de Nacajuca, Alexa Cova, Alina Mar, Cris Padrón, de la Universidad Olmeca, mi amigo Sócrates Padrón está muy atento de tu disertación. Hemos estado compartiendo a través de mensajes. Mireya Damián, muy buenas tardes, saludos del Centro de Especialidades Médicas del ISET, del Hospital de Teapa, del Hospital General de Cárdenas, del Hospital de Comalcalco, Liliana, del Centro Estatal de Hemoterapia, Xochitl Pulido, que está también aquí. Entonces, es mucha la gente que nos está, es un tema de interés. Además, quiero reconocer la magistralidad con la que lo has hecho, mi querido amigo. Yo tenía una percepción de tu profesional trabajo, me has dejado hoy, y lo digo honestamente, con la boca abierta, porque cuando las cosas parecen tan simples, no es que sean simples, es que el disertador tiene la capacidad de descomplicar lo complejo. Entonces, este es uno de los 4 temas que tenemos sobre dengue, y me da mucho gusto, mi querido amigo Camarena, que estés con nosotros. Ahorita que estoy hablando, y ya que tengas la oportunidad de tú ver este video con un poco de calma, estoy pasando las personas que te están viendo, y que te están saludando. Te digo que son 564 personas las que están en este momento de manera directa viendo tu disertación. No sé si quieras hacer de manera global un resumen final de lo que nos has platicado en corto, ya para dar cierre y para despedir nuestra transmisión. Bueno, nada más haciendo énfasis, como comentábamos hace un momento, ya mencionaba, importante no automedicarse, importante para nosotros trabajadores de salud pensar en el diagnóstico para poder llegar a hacer las acciones de control de manera oportuna, y adicional, nosotros mismos y nuestra población tenemos que entender la manera en la que realmente podamos impactar en la transmisión, ¿no? No se trata de tirar insecticida por todos lados, gastándonos millones de pesos que realmente no van a tener un resultado adecuado, sino hacerlo de manera integral. Y una de las cosas, o uno de los papeles más importantes, toca a nuestra sociedad, a nuestra población, que es evitar como tal los criaderos dentro de nuestros domicilios. Les decía yo, el mosquito no es un mosquito que se desarrolle mucho en aguas sucias, en aguas fuera del domicilio. Generalmente es dentro de la vivienda o lo más cercano a la vivienda, porque su distancia de vuelo no es tan larga. Entonces, los trabajos o los cuidados que nosotros tengamos en la casa son muy, muy, muy importantes, ¿no? Adicional, algo que tenían mucho quizá nuestras abuelitas, a lo mejor de la gente más joven no tanto, pero
Hace años era muy común, sabíamos que el horario de vuelo era de 6 a 7, 8 de la mañana, de 6 de la tarde a 9, 10 de la noche. Entonces, en ese momento era cerrar puertas y ventanas, ¿no? Y todos adentro de la casa. Poner mosquiteros para que no entrara el mosquito, cerrar y cubrirse del mosco, pero a últimas fechas lo que hacemos como población es exigirle a nuestro gobierno que venga y que fumigue. Entonces, no es realmente la solución al problema, hay que pensar en la parte preventiva y en las acciones que podamos hacer dentro de la vivienda para poder evitar este problema. Claro, y yo creo que en ese sentido nosotros como población tenemos también que cooperar. Hemos visto la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, la hemos visto en muchos lugares, la hemos visto de muchas formas, pero en ocasiones solo nos damos cuenta, pero lo hacemos muy poco, y creo que en ese sentido tienes absoluta razón. Tenemos un mosco de naturaleza fifí, un mosco que no va a cualquier lugar ni está en cualquier medio, no es de agua puerca de lo que se alimenta, no es de agua puerca, es de agua limpia, y como bien dice Alejandro, es una distancia muy corta la que va a volar. Inclusive nosotros conocemos los horarios del mosco, pues también en este trópico húmedo. Entonces, muy interesante. Yo te agradezco en nombre de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, doctor Javier Alejandro Camarena Izquierdo, tu tiempo, agradeciendo a tu jefe jurisdiccional la apertura para que estuvieras hoy, esta tarde, con nosotros. Para mi querido amigo Lencho, que le pasamos ahí su mensaje. Querido amigo Lencho, te puedes inscribir, como todos ustedes se pueden inscribir en la liga en la que está dada esta presentación, y con gusto les damos su constancia de participación. Y para la persona que nos está preguntando con respecto a la conmemoración del Día de la Enfermera, en el caso de los días jueves a las 5 de la tarde está reservado para los espacios académicos de la Dirección de Calidad y Educación en Salud. Confiamos que en 10 minutos más empezamos la transmisión diferida de la celebración y conmemoración del Día de la Enfermera en México desde Tabasco. Entonces, quien quiera acompañarnos, todo está en terminar esta transmisión, 10 minutos, y empezamos la retransmisión de ese evento para las personas que están preguntando. Tienes una afluencia que ya superó los 600 participantes, mi querido Camarena. Pues digo, para 600 en una sesión, yo creo que ya nos fue muy bien, ¿no? Sí, yo creo que bastante. Muy bien. Un agradecimiento enorme para ustedes. Yo te agradezco nuevamente tu presencia, te agradezco tu tiempo, que es lo más valioso, tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Y a toda la población, pues terminamos hoy este evento. El próximo jueves estamos en el mes del dengue. Sí, Chely, estoy completamente de acuerdo contigo, nomás deja que me lo presten. Y yo estoy en la mejor disposición de volver a invitar a Javier Alejandro Camarena, y que la verdad ha sido, yo lo conozco en el terreno profesional, se me hace un profesional, se me hace una persona seria, pero hoy me he dejado anonadado con cómo ha manejado el tema, que me parece un tema complejo, lo viví desde el punto de vista personal, y hoy además me descifró algunas cosas que en su momento tuve como duda. En nombre de la Secretaría de Salud, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, y del subsecretario Manuel Adalberto Pérez Lanz, les doy la más cordial de las gracias por haber estado con nosotros en esta sesión académica. Dennos 10 minutos y acompáñennos a la celebración, conmemoración del Día de la Enfermera en su día 3. Estamos muy vinculados con ellas, y en un minuto más, en 10 minutitos, en el enlace nos vemos. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.